semblanza de nuestros invitados, por favor. En primera instancia tenemos al maestro Carlos Castellano, licenciado en Psicología Social, maestro en Educación, experiencia docente, Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México, Universidad del Valle de México, Universidad Tec Milenio, Universidad de Anáhuac, Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli, experiencia profesional, coordinador de ventas y asesor pedagógico en Previa Ediciones, capacitador en ventas y desarrollo humano en Grupo Danone, presidente del Consejo de Educación de los Grupos Empresariales G300 Isabela, CEO de la editorial y consultoría Aula Móvil. Un aplauso. Posteriormente tenemos al maestro Guillermo Gómez Herrera, ingeniero químico industrial egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una maestría en Ingeniería Química de la misma institución. CEO de la empresa consultora sustentable G2H, representante de microempresas y consultores en el Consejo Nacional de Biogás, director técnico de la Asociación Mexicana de Gas Natural Vehicular, GNC y GNL y Biogás, así como director de enlace Young People Life Professionals México. Es especialista certificado por TBU, Reinal y Standard. Conocer en análisis de riesgos, también es gerente técnico sustituto de una ciudad de inspección en materia de gas natural y petrolíferos. Perito en la Judicatura Federal en materia de ingeniería química industrial. Experto técnico en la entidad de acreditación mexicana de acreditación en las materias de gas natural y gas LP, así como catedrático de los seminarios de gas natural y especificaciones de petrolíferos en la ESIC. Un aplauso. Bienvenidos y le dejamos aquí la palabra al Muchas maestro gracias, Carlos. Muchas gracias. De hecho, mi presentación es la otra. Sí, quedamos al revés. Perfecto. Uno, dos, cinco, media hora. Si no nos vamos. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias. Gracias aquí al maestro Héctor. Así el con micrófono. Sí, solo lo prende, por favor. Sí. Bueno, muy buenos días. Ahora sí. Bueno, vamos a comenzar. Muchísimas gracias aquí al maestro Héctor, al Instituto Politécnico Nacional y bueno, a todos ustedes, muchas gracias, es un honor estar aquí. Y bueno, vamos a comenzar porque bueno, el tiempo es muy corto y de verdad es un tema, como ustedes saben, es un tema muy amplio y muy interesante. Interesantísimo, de verdad. Yo tengo ya muchos años investigando, soy académico, soy empresario y también soy investigador. Precisamente este es uno de los temas que me ha atrapado desde hace muchos años. Todo este tema de la Agenda 2030 de la ONU, este tema de la sostenibilidad, porque impacta directa o indirectamente en todos los aspectos de nuestra vida y ahorita lo vamos a mencionar. Bueno, el objetivo de esta sesión es precisamente arrojar un poco de luz a este tema, porque de repente no es un tema que a veces no es muy conocido, no es tan divulgado, sin embargo es un tema de verdad de mucha relevancia, de un gran impacto a nivel global, no solo en México. Entonces es bien importante, vamos a tratar de arrojar un poco de luz a este tema y sobre todo darles una perspectiva un poco más amplia. Bien, ¿nos pueden apoyar por favor? Muchas gracias. Bueno, voy a mencionar rápidamente, vamos a hablar precisamente de qué es la Agenda 2030. Como todos sabemos, por favor la siguiente, la ONU es un organismo que surge después de la Segunda Guerra Mundial, junto con otros organismos que son considerados organismos supranacionales. Es decir, ¿qué significa esto? Son organismos que están por encima de todos los gobiernos del mundo. Es decir, como todos sabemos, la mayor parte de los países se encuentran afiliadas a la ONU. Tienen entonces, estos organismos obviamente tienen injerencia directamente en las políticas, en la economía de los países. Todos estos países obviamente, de ahí surge la Agenda 2030. Les voy a platicar un poquito, ¿no? Brevemente algo de historia, de cómo surge. La Agenda 2030
tiene, como ustedes saben, diferentes objetivos. Tiene 17 objetivos de desarrollo sustentable, donde se habla obviamente desde aspectos de educación de calidad, cero hambre, temas ambientales, temas económicos, temas sociales, temas de equidad de género. Es toda una agenda. Actualmente existen diferentes agendas. Existe una agenda de género, una agenda ambiental, diferentes tipos de agendas políticas y económicas, pero la Agenda 2030 de la ONU podríamos decir que es probablemente la más importante, la más significativa a nivel mundial. ¿Y qué es en sí? Porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué es todo esto? Porque lo hemos escuchado y lo vamos a estar escuchando durante años, en todos los años venideros, y es más, déjenme contarles que ya existe una agenda que es la 2050. Ya hay muchos avances en este sentido. Entonces, ¿qué es, a grosso modo, o en palabras más sencillas, qué es la Agenda 2030? Bueno, pues la Agenda 2030, por muchos especialistas en economía y política, la Agenda 2030 es una especie de nueva constitución a nivel mundial. Es un nuevo contrato social o, dicho de otra manera, un plan estratégico, como mencionamos, en diferentes áreas, en puntos claves, puntos estratégicos de la sociedad. Esto representa un cambio de era, un cambio de paradigma a nivel mundial, en aspectos económicos, políticos, sociales, educativos y un largo etcétera. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, un poquito de historia les mencionaba. La ONU surge después de la Segunda Guerra Mundial y a la par de la ONU existen, obviamente, varios organismos supranacionales en diferentes áreas. Aquí tenemos una lista, si se alcanza a ver. Por ejemplo, en el aspecto económico, tenemos aquí, estoy enunciando varias financieras, varios fondos de inversión que son de los más importantes que hay a nivel mundial, como la Morgan, la Rothschild, la Rockefeller, George Soros, está obviamente el señor Bill Gates, BlackRock, Vanguard, etc. Tenemos también la parte del Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Tenemos otros organismos supranacionales como la UNICEF, la OMS, la UNESCO, el CFR de Estados Unidos, que, como mencionaba, son diferentes organismos, son ministerios. Hay ministerios de salud, ministerios de economía, ministerios ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos organismos, como mencionaba, son supranacionales y tienen un gran poder y una gran injerencia en los países. Tenemos también, hoy en día, como todos sabemos, estamos viviendo también en una tecnocracia. El mundo está siendo ya dominado por la ciencia y la tecnología, ya no es nada nuevo. Y para ello, hoy en día, sabemos que estas famosas Big Techs, o el GAFAT, se conoce también, tienen un gran poder. Es más, muchas de estas tecnológicas tienen más poder incluso, o tienen un Producto Interno Bruto mayor que muchos países. Por ejemplo, sabemos, está Amazon, está Google, Facebook, Microsoft, etc. Siguiente, por favor. ¿Cómo surge esto de la Agenda 2030? Esto es un dato, solamente un dato, para que por favor también lo investiguen. Yo invito a todos a investigar, a descubrir, darse cuenta de dónde viene todo esto y cuáles son los propósitos de la Agenda 2030. Esto es la encíclica papal Laudato Si. Este documento fue hecho por el Papa Francisco en el año 2015. De ahí surge a la par también lo que es la Agenda 2030 de la ONU. Y quien lo dude, pues aquí está el ejemplo. Ustedes, yo los invito a bajar los documentos, lo pueden ver, son prácticamente el mismo documento. Hablan exactamente de los mismos puntos, cambia obviamente solamente la redacción, pero son los mismos documentos, son los mismos objetivos. Aquí nos hablan, como pueden darse cuenta, de la casa en común, del tema de la fraternidad, del hecho de hacer comunidad, todo lo que estamos escuchando hoy en día, que tiene que ver con un movimiento político social que se llama el progresismo o el globalismo, que tiene que ver con lo que estamos viendo hoy en día. Siguiente, por favor. Me tengo que ir así rapidito porque el tiempo es muy cortito. Bueno, ¿cuál es? Eso solamente como dato histórico. Vamos a la actualidad, vamos al presente. ¿Cuál es el contexto actual, muchachos? Bueno, hoy en día estamos viviendo lo que se conoce como una sindemia o una policrisis, varias crisis en una. Esto obviamente no empezó desde ahorita. Esta agenda ya tiene muchos años atrás y obviamente se ha relacionado directamente con varias crisis que han servido como detonadoras. Tenemos por un lado la crisis sanitaria, la crisis humanitaria, crisis económica,
la crisis climática, la crisis energética, crisis políticas y sociales en todo el mundo. ¿Casualidad o causalidad? Ahí queda la interrogante, ¿no? Queda la pregunta. Pero esto se vino a disparar. Esto obviamente ya está programado, es una agenda, pero el detonador, ¿no? El catalizador, ¿cuál fue? Cuando inicia precisamente el tema de la crisis sanitaria. En ese momento se dispara, se detona, y es cuando inicia lo que se conoce como el gran reseteo, que es lo que voy a hablar ahorita también. Por favor. Vamos a mencionar primero aquí cuáles son las problemáticas actuales. Seguramente han escuchado o han leído, conocen de Robert Malthus, precisamente, este personaje inglés también, de ya hace mucho tiempo, de hace más de 2 siglos. Fue el primero en hablar, o de los primeros en hablar precisamente de que el mundo se iba a acabar, que había una desproporción entre el nivel de población y crecimiento poblacional y los recursos. Y él decía que no iba a poderse sostener, que no iba a poder. Sin embargo, ¿qué pasó, muchachos? No contamos con un aspecto, con un factor fundamental: la inventiva, la creatividad del ser humano. Esta capacidad maravillosa que tenemos seres humanos de adaptarnos, de ser resilientes, de ser creativos, toda esta inventiva que es única. ¿Y qué hizo el ser humano? Fue capaz de producir más alimentos que puedan alimentar a más gente, y así es como hemos sobrevivido. Porque esto no es nuevo, esto nos lo vienen diciendo hace mucho tiempo. Sin embargo, la realidad, los hechos nos han demostrado otra cosa. Siguiente, por favor. También tenemos algo que se conoce como el darwinismo social. Todos sabemos esta parte del evolucionismo y de la famosa selección natural, que también puede ser una selección artificial. ¿Quiénes son más aptos? ¿Quiénes son más fuertes? ¿Quiénes son los idóneos para vivir o para ocupar ciertos puestos o ciertos escalafones a nivel social? Ahí viene toda esta parte del darwinismo social, que ha dado pie también a la llamada eugenesia, que también te lo vamos a mencionar más adelante. Siguiente, por favor. Bien, voy a mencionar también dentro de estas problemáticas que vivimos actualmente, como el tema de la sobrepoblación, las crisis sanitarias, etcétera. No sé si conozcan este documento. Este documento es un informe, los invito a leerlos, es un informe de los años 70, que es el informe Kissinger. Aquí precisamente se habla de este tipo de temas que tienen que ver con sustentabilidad o sostenibilidad. Habla sobre todo de políticas demográficas. Aquí menciona textualmente en este documento la necesidad, habla obviamente refiriéndose a las necesidades de Estados Unidos y de las grandes potencias, y de esta necesidad de cuidar sus recursos, estos recursos que se encuentran en los países en vías de desarrollo, como México, porque de hecho cita textualmente a México este documento, a México, a Colombia, a Nigeria, a varios países, y habla obviamente de que el día que se acaben los recursos de Estados Unidos o de estas grandes potencias, ¿de dónde van a echar mano? ¿De dónde van a tomar esos recursos? Pues precisamente de estos países. Y por eso dicen que es necesario obviamente impulsar diferentes agendas demográficas, políticas demográficas, para que la población no crezca, no siga creciendo más, y para que no representen una amenaza para sus intereses. Ahí lo dice y los invito por favor a conocerlo. Siguiente, por favor. Aquí tenemos también el tema del famoso cambio climático, que también, bueno, originalmente se le conocía también como calentamiento global, después, bueno, vino el nombre de cambio climático. Nada más quiero señalar un aspecto importante. Obviamente, esto es un tema real, un tema que vivimos, que estamos experimentando y que es un reto a nivel mundial. Sin embargo, solamente como un dato histórico, quiero mencionar que no es la primera vez que la Tierra llega a estos niveles de temperatura, porque generalmente se asocia precisamente con el inicio de la era industrial o con el inicio del modelo capitalista. No es así. En realidad, el cambio climático, bueno, es parte de las fases de la Tierra, parte de estos cambios naturales, y ya en otros momentos históricos ya ha habido también este nivel de calentamiento a nivel global. Sin embargo, tenemos obviamente ese reto hoy en día. Muchísimas gracias. Por favor, siguiente. Y tiene que ver directamente con el tema de sostenibilidad, por supuesto. Bien, aquí también quiero mencionar en el tema sanitario. Este documento, muchachos, este documento es
el documento. Este documento es de la Universidad Johns Hopkins, lo pueden descargar, viene en inglés, no sé si esté traducido, pero viene en inglés. La Universidad Johns Hopkins es de las principales universidades de medicina en Estados Unidos. Y este documento precisamente yo lo encontré investigando cuando estaba la pandemia, estaba en su apogeo. Y esto habla, fíjense qué interesante, ¿no? Habla de posibles escenarios, y de hecho ya marca un escenario posible. Y aquí nos habla de una pandemia por un virus llamado SPARS. Y habla de un escenario y de los protocolos que se tendrían que llevar a cabo. Y está hablando de un posible escenario 2025-2028. Y de qué manera tendríamos que actuar. Tendrían que actuar las sociedades, los gobiernos, las empresas, para combatir un problema, un reto como este. Último, por favor. Investiguen. Siguiente, por favor. Este también es un punto importante, por ahí lo mencioné en un inicio. Los invito también si quieren conocer un poco también hacia dónde vamos en el tema, sobre todo en el tema económico, por supuesto, aquí estamos en economía. Pues chequen páginas como la Forbes, obviamente, como el Economist. Chequen también esta página del Foro Económico Mundial, que es como una especie de oráculo. Ahí muchas veces vemos hacia dónde va el mundo, ¿no? Hacia dónde va la economía, que como todos sabemos, la economía es la que marca las tendencias a nivel mundial. La economía es la que manda. De ahí se forman los modelos económicos, los modelos políticos, sociales, incluso los modelos educativos. Se realizan, las currículas se hacen en función de los modelos económicos o de las necesidades económicas. Aquí, en la página del Foro Económico Mundial, pueden encontrar estos artículos. De hecho, hay un libro. El director del Foro Económico Mundial, se llama Klaus Schwab, hizo un libro cuando recién inició la pandemia. Este libro lo pueden conseguir en Amazon. Se llama COVID-19, el gran reinicio, The Great Reset, lo que les mencionaba. ¿De qué habla esto? De cómo el COVID, cómo esta crisis detonó, disparó este gran reseteo. ¿Qué significa esto? Ellos hablan de resetear, que se reseteó la humanidad. Se reseteó al ser humano, se reseteó la humanidad, se está reseteando la economía. ¿Pero qué implica eso? Como las computadoras, como los sistemas operativos. Es un nuevo inicio, es volver a empezar, resetearnos en todos los sentidos. Y aquí viene explicado. Siguiente, por favor. Bien, este es un artículo precisamente del Foro Económico Mundial. Ustedes lo pueden buscar. Esto habla de las 8 predicciones para el mundo en el 2030. Fíjense qué interesante. ¿Qué nos dice el Foro Económico Mundial? Esta frase fue muy controvertida, muy polémica. No tendrás nada, pero serás feliz para el 2030. Eso nos decía el Foro Económico Mundial en un artículo y wow, generó obviamente mucha controversia, mucha polémica, y nos dice lo siguiente. Número 1, todos los productos se habrán convertido en servicios. O sea, pasaríamos de lo físico, obviamente, a lo digital, a lo inmaterial, a lo intangible. El fin del carbono. Ya sabemos todo este tema de la huella de carbono, que cada vez obviamente va a haber más control, más vigilancia en cuanto al consumo, a qué huella de carbono estamos generando cada uno de nosotros, cada empresa. Y se está grabando, va a haber impuestos. 3, el dominio de Estados Unidos ha terminado. Y esto de hecho está explicado también en un documento, los invito a descargarlo. Hay un documento de la Fundación Rockefeller que se llama Escenarios de la Tecnología y el Desarrollo Internacional. Y en uno de esos apartados dice lo siguiente, dice textualmente. Un apartado se llama Lockstep, se llama cerradura, y dice lo siguiente. Así lo cito textualmente. Dice: el mundo vivió una pandemia, se infectaron alrededor de 20 millones de personas en todo el mundo, murieron alrededor de 8 millones, la economía quebró, las fronteras se cerraron, el turismo también se cerró. Desde entonces los gobiernos se volvieron más restrictivos, más dictatoriales. Desde entonces las personas tienen que estar tomando controles de vigilancia, cámaras, controles de temperatura, datos biométricos, etc. Y habla en especial de cómo se fueron reduciendo las libertades, los derechos a raíz de esta pandemia, y menciona justamente un dato muy relevante que tiene que ver con esto, por eso lo cito. Dice: hubo un país ganador y un país perdedor dentro de esto. Dice: el país ganador,
El país vencedor, perdón, fue Estados Unidos. Estados Unidos no supo implementar las políticas adecuadas, tomar las medidas pertinentes, y Estados Unidos, y hubo un país ganador, un país que nos puso el ejemplo y es el modelo a seguir. China. Gracias. Pero ¿saben qué es lo más interesante de cuándo es este documento? Del año 2010. Búsquenlo. Sí, luego nos dice aquí ¿qué significa? Que la economía, o sea, en temas de economía geopolítica, el poder va a ser bipolar, va a estar repartido entre Estados Unidos, Rusia y China. Obviamente ya no es ningún secreto, ya sabemos, va a haber esta alternancia y se están formando ya superestados. Bien, luego dice adiós a los hospitales, bienvenidas las casas hospitales, la telemedicina. Dice también estaremos comiendo mucha menos carne precisamente por el tema del carbón. Luego, habrá más de 1.000 millones de migrantes por el tema del clima. Los valores occidentales, esto que mencionaba también del gran reseteo, tiene que ver también con el aspecto educativo y social. Los valores occidentales serán puestos a prueba, es decir, también seremos reseteados. Muchos valores familiares, culturales, religiosos, etc., están siendo puestos a prueba, siendo reseteados. Y para el 2030 estaremos enviando a los seres humanos al planeta rojo, que ya lo sabemos, ¿no? Estamos ahí, ya está ahí, señor Elon Musk. Siguiente, por favor, para ir cerrando, si no nos gana el tiempo. Es un tema amplísimo, amplísimo. Bueno, también tenemos un gran reto que es el tema del transhumanismo. Dentro de esta agenda también existe este tema. El transhumanismo surge como una idea, como una corriente filosófica, una corriente sociológica que pretende, busca en su esencia, o al menos en el discurso, busca el perfeccionamiento, el rediseño del ser humano. Que el ser humano trascienda sus capacidades físicas, biológicas, y sea lo mejor que pueda llegar a ser. Pueda ser más saludable, más longevo, más inteligente, más todo. Pero con la mediación de la tecnología. Como este tema de la implementación de los chips debajo de la piel o en el cerebro. Que igual no son teorías conspirativas, ya existe. El señor Elon Musk lo está haciendo primero, ahorita lo están haciendo con monos, con Neuralink. La siguiente fase va a ser con seres humanos. Y así nos vamos. Entonces, ahí obviamente entra un debate bioético. Por favor. Bien, la cuarta revolución industrial, ya sabemos, todo el tema de la automatización, la inteligencia artificial, que ese va a ser, obviamente, es y será otro gran reto y otra gran oportunidad para todos. Por favor. Y para ir cerrando, precisamente al tema de la sostenibilidad. ¿Qué tiene que ver obviamente la Agenda 2030 con sostenibilidad? Bueno, pues aquí vemos algunos ejemplos. Aquí nos apoyará nuestro compañero, el experto en estos temas. Precisamente aquí tenemos varios ejemplos de iniciativas, de políticas que ya están llevando a cabo, como las Smart Cities, obviamente con el apoyo, el desarrollo tecnológico, esto que es el Internet de las cosas, el Internet de los cuerpos de las personas, que también ya existe. Cómo vamos a ir desarrollando estas ciudades inteligentes, ¿no? Para que sean más sostenibles. Recordemos que el tema sostenible se refiere a la optimización de los recursos, pero de una manera responsable, que no afecte a las futuras generaciones. Siguiente, por favor. Tenemos también otras iniciativas interesantes, no sé si hayan escuchado esta también, que son las ciudades de 15 minutos. Esta es una iniciativa que crea un profesor colombiano francés, Carlos Moreno, que se llaman las ciudades de 15 minutos. Este es otro tema también, híjole, para debate, para análisis, porque obviamente suena muy interesante, ¿no? Porque habla de que crear ciudades de 15 minutos, es decir, que tengan un radio de 15 minutos donde tengas todos los principales elementos como educación, trabajo, servicios, arte y cultura, entretenimiento, salud, pero en un radio no mayor a 15 minutos. Así como pequeñas comunidades, o como le queramos llamar. Aquí suena interesante, ¿no? Para que la gente obviamente se pueda desplazar incluso a pie o en bicicleta y no haya necesidad ni siquiera de usar automóviles. Sin embargo, aquí lo controvertido sería, por ahí se habla también de ciertas iniciativas de decir, bueno, híjole, te pueden incluso hasta multar, ¿no? Si quieres ir más lejos, puedes ser multado, o te pueden grabar impuestos, o ahí es donde ya la cosa está medio, ya entra, se vuelve controvertido. Pero ahí está ya la iniciativa, ¿eh? Ya lo están haciendo en Madrid, en París, en
en varias ciudades del mundo lo están empezando a poner a prueba. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos obviamente esta imagen que alude obviamente a lo que son las energías limpias, las energías renovables, ya sabemos, la energía solar, la energía eólica, todo lo que es ahora el hidrógeno verde, el litio, que va a reemplazar también o busca reemplazar el tema del petróleo y descarbonizar al mundo, que es lo que se está buscando, ¿no? Precisamente por el tema del clima. Luego tenemos también el tema de la economía circular, que justamente ahorita comentamos con el maestro Héctor, que traen aquí proyectos muy interesantes, justamente en base a esto, ¿no? De utilizar los recursos y hacer obviamente que esta economía sea circular y utilizar de la mejor manera, optimizar los recursos de la mejor manera y para reducir precisamente la contaminación y el desperdicio, ¿no? De los residuos. Por favor, para cerrar. También tenemos esto que es el nearshoring, que es como pasó con el ejemplo de Tesla en Monterrey. Es un ejemplo claro. El nearshoring igual es una estrategia también, donde las empresas también mueven sus plantas de producción, etcétera, hacia sus mercados meta, ¿no? Hacia sus consumidores más cercanos, o se acercan en este caso obviamente con Estados Unidos. Por eso pues, fue estratégico, ¿no? Monterrey obviamente por su cercanía con Estados Unidos, con la frontera, un punto estratégico para este tema del nearshoring. Entonces, y un punto interesante del caso de Tesla, por ahí se menciona que, ¿saben ustedes cuántas personas se van a contratar ahí? ¿O qué porcentaje de empleados va a tener Tesla, de seres humanos? ¿Alguien sabe? Por ahí se habla de que más del 90% va a ser precisamente inteligencia artificial. El resto serían personas, pero personas calificadas, muy especializadas. Entonces, por supuesto que hay oportunidad también. Por favor, para cerrar. Bueno, ¿cuáles son estos retos y estas oportunidades que nos plantea toda esta agenda 2030 de la ONU? Bueno, por un lado ya lo mencionamos, el tema del control demográfico, este tema del cambio de paradigma económico, este tema de la implementación de la tecnología en todas las áreas, ya lo estamos viendo en las empresas, la educación poco a poco, el sector educativo todavía está más rezagado, pero tiene realmente que ir actualizándose. El tema de la migración y el globalismo, aclaramos, ¿no? El globalismo no es lo mismo que globalización. Globalización es esta parte, este movimiento, esta parte económica, esta parte de intercambios de bienes y servicios entre todos los países a nivel mundial, y que ha hecho también, que ha impulsado también el desarrollo en el mundo. El globalismo es otra cuestión, es un tema más, un movimiento más político, más de ir regionalizando. Ahorita se está regionalizando la economía, pero con un control centralizado. Esto que mencionábamos, el tema de la deconstrucción, mencionábamos que para implementar esto que es la Agenda 2030, que es un nuevo modelo económico, se requiere, como repetimos, se requiere la parte de la deconstrucción. ¿De qué? De instituciones, de temas como la familia, ciertos valores. Por eso no es casual que de repente pues veamos cómo están cambiando las formas, están cambiando los tipos de familias, estamos cambiando como seres humanos, nuestras relaciones. Esto ya visto desde el punto de vista social más que nada. Mencionábamos que estamos ante un sistema tecnocrático global, el tema del transhumanismo con tecnologías como CRISPR, que es esta modificación del ADN que se puede hacer, o ya han visto, ¿no? Que ya se pueden hacer hasta incluso en laboratorio, no solo bebés, sino tipo quimeras, ¿no? A lo mejor un bebé con orejas a lo mejor ahí de murciélago, de conejo, o cosas así medio extrañas, que ya se está experimentando, y existe todo el tema de Neurolink que mencionábamos, todo el tema de la biotecnología, el ambientalismo, la automatización del trabajo y la sostenibilidad. Entonces, bueno, para cerrar me despido con este siguiente mensaje. Aquí sobre todo lo más importante que quiero dejarles en este espacio es una reflexión. Estamos ante un cambio de paradigma, un cambio de era sin precedentes. Es más, muchos historiadores comparan este cambio que estamos viviendo con la caída del Imperio Romano, con el surgimiento de la era industrial. Así de esas magnitudes es el cambio histórico que nos está tocando vivir. Obviamente genera dudas, genera incertidumbre, genera miedo a veces, que no sabemos a veces qué es todo lo que va a pasar o cuál va a ser el coste de toda esta agenda, porque obviamente nos promete un mundo y
ideal, un mundo sin hambre, un mundo equitativo, un mundo justo para todos, donde todos tengamos acceso a los recursos y a todo, donde se acabe la pobreza, la desigualdad. Nos promete un mundo maravilloso, un mundo ideal. Y yo creo que todos obviamente nos adherimos, nos sumamos a eso. Sin embargo, sí es importante investigar, saber dónde estamos parados, cuáles pueden ser los costes de esto, qué pros, qué contras puede tener esta agenda para toda la humanidad. Y sobre todo, la parte más importante, muchachos, ustedes están muy jóvenes, ustedes son precisamente los herederos de esta generación, son los que van a impulsar a este país. Sobre todo los invito a investigar, vuélvanse autodidactas, estudien, investiguen, dense cuenta dónde estamos parados. Esto fue un panorama muy rápido, esto daría para un curso de toda una mañana, ¿verdad? Créanme, es muchísima información y muy interesante y todo está documentado, pero son tan grandes los retos, pero también tan grandes las oportunidades. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Entre quien esté despierto, quien esté consciente y quien esté más preparado. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Antes que nada, muchísimas gracias por darse el tiempo, por venir, por la invitación, obviamente, ahí a la Univen y, por supuesto, a la Escuela de Economía. Como ya escucharon, pues yo soy egresado del Poli. Una vez que uno sale, pues sí, evidentemente uno se encariña con su escuela, pero regresar a cualquier escuela que es del Poli es como estar en casa, así que me siento en casa. Yo les voy a platicar un poco sobre el rol que tienen las consultorías en el desarrollo de proyectos, en el cual es multidisciplinario, en el cual ustedes tienen una gran oportunidad como economistas, porque al final todo se trata también de números, independientemente de las ramas que puedan existir, pero todo se trata de la siguiente, por favor. Vamos a ver 4 puntos muy sencillos. La verdad es que las diapositivas son muy sencillas, son unas imágenes que tal cual las pueden encontrar en cualquier buscador, pero lo interesante justo es poderles contextualizar. Para poder entender algo, poder entender el potencial, hay que entender las bases. Siguiente, por favor. No puede tener mejor introducción que la que nos acaba de dar justamente el maestro Carlos, porque al final nos da la directriz hacia dónde tenemos que ir como humanidad, los proyectos y sobre todo el desarrollo de negocios, de proyectos que son sustentables. Ya no podemos hablar absolutamente de nada si no es sustentable. Creo que es algo que incluso las nuevas generaciones, incluso las que ya no son tan nuevas, es algo que sí o sí se tiene que adaptar. No hay algo que ya no busque ser amigable con el ambiente. Hemos escuchado, o no sé si han escuchado, y si no han escuchado, los invito a que se involucren más en el tema del concepto de transición energética. Por ahí escuchamos que si vendieron algunas centrales a Iberdrola, o si de entrada saben quién es Iberdrola. El tema de cómo está distribuido la energía, porque déjenme decirles, todos los sectores son importantes, todos, absolutamente todos. Sin embargo, sin energía, imagínense un día sin energía de lo que quieran, sin energía del combustible para poderse trasladar, sin energía para poder hacer sus tareas, sin energía incluso hasta los alimentos que consumen por todos los procesos que llevan. Actualmente yo creo, no sé si ya lo escuchan, pero hasta hay indicadores que hablan sobre sustentabilidad, los famosos indicadores ESG, que precisamente tienen que ver con este equilibrio entre lo económico, lo social y sobre todo lo ambiental. Que hay que entender justo eso, que el ambiente no nada más es el lugar en el que estamos, sino realmente es el lugar en el que vivimos. Ya el generar una conciencia sobre tirar una basura, si la guardo, y sobre todo ya nada más mi responsabilidad no es solamente si la deposito en el bote,
sino también qué viene después de ello como integral. Entonces, en esta parte, algo similar que incluso hasta mostraba la imagen el maestro, esto es lo que vemos, lo ponemos en el buscador, transición energética. Definitivamente algo que refiere a esa transición energética es el cambio de fuentes de energía. Siempre visualizamos el tema del eólico y solar. Siempre, ¿por qué? Porque así mediáticamente no lo venden. Sin embargo, hay otras fuentes también. El tema de lo nuclear, que hay mucho tabú alrededor de ello. No sé si ustedes sepan, pero México produce energía a través de energía nuclear, a través de Laguna Verde, que está limitada por algunos aspectos técnicos, pero al final existe. El tema de lo que nos refleja la otra imagen, de poder tener justamente ese equilibrio, incluso hasta con el tema de los alimentos. Escuchamos en algún momento todo el debate que hubo a través de los transgénicos, ¿no? Que si el maíz y demás, y muchas veces comemos de esos alimentos y ni siquiera nos damos cuenta de ello, pero estamos inmersos. No por no conocerlo quiere decir que no estamos inmersos en ello. La siguiente, por favor. Justo algo de lo que se ha llamado mucho la atención, incluso ya también lo comentaba el maestro, el tema del hidrógeno verde, que se llaman vectores energéticos. Esto es muy mediático, la realidad, y es algo que, créanme que desde hace algunos años nosotros hemos intentado impulsar, promover, pero estamos un tanto lejos. Sin embargo, sí es la solución, para allá vamos. Es probable que a lo mejor a algunos de ustedes les toque, o a sus hijos, o a sus nietos, a ese nivel. Vean las metas que ya se establecían, 2030, 2050. ¿Qué van a estar haciendo en ese momento? Están en una gran oportunidad, porque el cambio de transición energética les permite poder estar dentro de ese cambio. No solamente adaptándose, sino justamente preparándose. Hemos dejado mucho aquel tema, biogás. ¿Alguna vez alguien lo había escuchado? Porque alguien ha dejado alguna vez una verdura, una fruta ahí en el contenedor y se echa a perder y luego huele horrible, ¿verdad? Esto habla mucho sobre la economía también circular, el aprovechamiento total de los residuos. Por ahí uno de los elementos que establecía el por qué la tendencia mundial es poder reducir el consumo de carne. Son cosas que a lo mejor no nos preguntamos. Incluso muchas veces ni siquiera sabemos todo el proceso que refiere. Hemos escuchado el tema de emisiones de efecto, de gases de efecto invernadero. Nos hablan de CO2, de CO2 equivalente. Dentro de estos gases de efecto invernadero se encuentra el metano, el cual tiene un potencial de calentamiento mucho mayor que el del CO2, 40 y tantas veces o 28 dependiendo de la referencia. Sin embargo, es mucho. ¿Saben cuál es el sector que promueve más ese tipo de emisiones y que contamina más? Precisamente el ganadero. Es por ello que tiene que ver mucho el tema de la reducción de carne, el control precisamente de la producción ganadera, porque al final los que están produciendo ese metano, esos gases, ¿quién creen que son? Los animales. Y ahí les va un dato así que al menos a mí, sí, las vacas, las reses, a mí como dirían, me voló la cabeza. ¿Por qué es tan complicado poder controlar las emisiones, por ejemplo, del ganado? El 90 y tantos % de esas emisiones producidas por ese tipo de animales es por eructos. Y el otro pequeño porcentaje se va a sus excretas. Entonces es súper difícil poder controlar, imagínense, los eructos de tantos animales. Por eso es que una vía hacia la descarbonización, es decir, a la reducción de emisiones, justamente es el poder controlar la producción de carne. Ya lo dijeron en la COP. Sí, saben más o menos qué es la COP, esta cumbre de las naciones donde todos se juntan para ver cómo van en estos compromisos que se hacen a nivel internacional. Bueno, pues uno de estos ambientalistas puros dijo, hay una solución muy fácil en el mundo, dejemos de comer carne. ¿Cuántos de ustedes, y es natural, cuántos de ustedes, lejos de a lo mejor de aquellos que ya son veganos a lo mejor, pero cuántos de ustedes estarían dispuestos a ya nunca más volver a comer carne? No, nunca más volver a comer una hamburguesa, ¿no? O una carnita asada, ¿verdad?
final es un impacto que no lo visualizamos, porque al final hay mucho detrás de ello, pero hay otras tantas cosas que sí podemos hacer. La siguiente, por favor. Híjole, no ayuda mucho en la imagen, pero prácticamente que son datos generales que ahí están. Lo que quiero demostrar y mostrar sobre todo, más bien, no demostrar, mostrar es el consumo que tenemos en los energéticos. Hablamos de transición energética. Cuando yo estaba estudiando el ESIGE, porque yo no soy petrolero, yo soy químico industrial y en el ESIGE está la carrera de petrolero, yo decía, no, estos cuates ya se quedaron sin trabajo, porque yo ya escuchaba que el petróleo se iba a acabar. Y decía, no, 100 años. Y esos 100 años, pues ya llevo prácticamente 10 años que salí de la escuela y a los 100 años así. Y con lo que refieres esto. Vean la cantidad, todo esto es la matriz energética. Todo esto es lo que se consume a nivel mundial. Y vean la participación que tiene aquí todavía el petróleo, la participación que tiene el carbón y la participación que tiene el gas natural. Que dentro de todos estos combustibles fósiles, el gas natural se ha convertido en el mundo. En México la verdad es que ha faltado mucho incentivar desde ese sentido, que ha sido el combustible de transición. ¿Por qué? Porque reduce las emisiones en comparación de otros combustibles tradicionales, como son otros derivados, como las gasolinas, como el gas LP. Sin embargo, pues, trae justamente la cruz de que sigue siendo fósil y causa emisiones. Pero es en lo que transitamos. Imagínense que el día de mañana nos digan, no, pues con todo esto tenemos que cubrir todo esto. Y esto es a nivel internacional. La siguiente, por favor. Esto es cómo ha crecido, y no se alcanza a ver mucho aquí, pero se lo resumo, no aparece México. Así de sencillo. Hay una comparación del 2017 al 2023, estos son datos de marzo, o sea, son datos recientes, que ha habido un incremento en las energías. ¿Y qué creen por allí? ¿Qué es lo que alcanzan a ver más? ¿Qué color? El verde. El tema de bioenergía. ¿Qué es lo que siempre, lo que comamos? ¿Cuántos residuos no generamos al día? Que incluso hasta cuando te acabas o intentas acabar toda la fruta, algo dejas. Más otros desperdicios entre plásticos y envolturas que existen. La siguiente, por favor. ¿Qué quiero dar a entender con todo esto y en ese contexto? Este cuate que nos va a decir el tema de la consultoría o dónde está el tema del desarrollo de proyectos. Pues es que hay que entender justo cómo se está manejando el tema de la transición. Los datos que les mostraba son internacionales, es algo general, donde hay una más presencia del tema de energías renovables. Aquí en México no es un secreto que estamos parados. Entonces hay un gran reto de entonces buscar cómo sí. Y esta es la distribución del 2018, que desafortunadamente no ha cambiado mucho. Y vean qué tanto representa de la matriz energética el tema de renovables. Simplemente, en otros países es normal que tú puedas ir a la carretera y ves parques eólicos, ves parques solares. Aquí lo más solar que vemos son unas pequeñas celditas de repente en alguna que otra azotea. Hay mucho que trabajar, y donde incluso en la parte económica el impacto económico genera y al final representa un análisis indispensable, donde requiere precisamente que conozcan lo general y que ustedes lo puedan aterrizar en lo que conocen, en lo que hacen. No saben cómo hay también de economistas en todo esto. La Agenda 2030, ¿quién cree que la lleva? La Secretaría de Economía. ¿Por qué? Porque al final también es un fundamento de cómo va a transitar el país en tema de combustibles, y eso al final representa dinero. ¿Cuál es la política nacional en cuanto a energía en México? No, porque eso lo escuchan, este señor cada mañana dice algo, ¿no? Entonces, combustibles tradicionales. Que eso, déjenme decirles, digo, yo no tengo ningún tema de decir que yo no era partidario del señor. Sin embargo, hubo cosas que ha hecho bien y hay cosas que hay que reconocer. Sin embargo, ya va para afuera y es importante saber cómo va cambiando esto. Yo cuando estaba como ustedes, o incluso todavía cuando empezaba a emprender,
no me interesaba el tema político, porque decía, yo soy técnico, yo me voy a hacer esto, si ustedes son economistas, van a hacer lo suyo. Pero ya no es así. Tienen que estar involucrados, porque el día de mañana les dicen sí algo y después les dicen no. ¿Y cómo van a transitar? La siguiente, por favor. Y justo ahí es donde empieza el rol de especializarse, el rol de capacitarse, el rol de poder entender y transmitir. Hasta que uno no empieza a hacer ese tipo de cosas, digo, si no van a terapia, los invito a que vayan a terapia, porque el mejor ejercicio es este. Es el mejor. Y cuando uno adopta esa filosofía, donde ¿cuántos en general de cualquier tema no se han sentido así? Y solo en el momento de poder tener algo estructurado, ya lo entendí, ya pude hacerlo. Yo lo traduzco así, que así es el tema de la consultoría. Hacia dónde yo lo estoy aterrizando, hacia el tema energético. De esto, de unas pequeñas imágenes, lo que cada uno ya pudo proyectarse, lo que pudo imaginarse, desde ahí empieza el rol de consultor, como consultoría. La siguiente, por favor. Que si ¿cómo lo definen el tema de consultoría? Asesoramiento técnico profesional. Bueno, había otras 20 definiciones donde decía acción y efecto de dar consulta. Ya saben que lo buscan. Y asesoramiento, pues es una práctica que consiste en brindar conocimiento en algún tema. ¿Ustedes creen que pueden hacer consultoría? Por supuesto. Y la han hecho. Oye, no le entiendo a la tarea, ¿cómo es? Mira, le mueves aquí. Recuerden eso, afuera se vende, afuera es negocio. ¿Cómo dicen que el conocimiento es poder? El conocimiento es negocio. Pero hay una gran responsabilidad, ¿cómo dice Pedro? Con un gran poder hay una gran responsabilidad, es lo mismo. La responsabilidad de poderles dar información que a ustedes les sirva, con la que se quede, porque ahorita a lo mejor me refiero al auditorio, porque son ustedes jóvenes, porque todavía están estudiando, están a punto de salir, están haciendo un posgrado, pero los que están allá conectados, tampoco hay gran diferencia en el sentido de ya en sus actividades, en el tema del trabajo, en el tema como empresarios. ¿Ustedes creen o alguno vio, por ejemplo, Shark Tank, estos emprendimientos y demás, o sea, cosas mediáticas, ¿no? Y muchos decían, no, yo no quiero inversión, yo lo que quiero es todo su conocimiento, toda la experiencia. Pues viene de ello, poder dirigirse a alguien para que lo vaya orientando, para poder trazar aquellos engranes que uno no tiene, o que a lo mejor están dispersos, y la única manera de hacerlos girar en este mundo donde necesitamos de todos es a través de que alguien justamente tenga el valor y el conocimiento de poderlo hacer. La siguiente. Y que no está peleado evidentemente de hacer dinero, o sea, hay que quitarnos mucho el tema de que el poder ayudar siempre tiene que ser altruista. Sí, creo que debe de haber un equilibrio. Uno siempre debe de aportar, uno siempre debe de regresar a su casa, al poli, poder dar lo que puede dar, pero también poder generar negocio. Muchas veces que me invitan así a dar ponencias, yo lo que estoy viendo, ¿saben qué es lo que veo? Yo les comparto las directrices, pero yo lo que veo son o mis futuros clientes, o mis futuros socios, o los futuros que me van a ayudar, y si no es a mí, a mi equipo de trabajo, o los que van a, ya a lo mejor en mis últimos años, los que van a decir, qué bueno que les di esa plática, porque a alguno de ellos le quedó grabado eso y ahora tiene o está en un mando de decisión. Y déjenme decirle que politécnicos en todos lados, así que se escucha como a locura o muy idealista, pero es una realidad. Entonces, dentro de la consultoría es el otro término, el tema de la vinculación entre todos los elementos de un ecosistema, de cualquiera que ustedes se imaginen, sea administrativo, sea legal, sea técnico, sea de lo que quieran. Eso se refiere, poder hacer justamente una vinculación. El día de hoy estoy aquí parado con ustedes por una vinculación de una asociación. Y ven, volví a caer otra vez el polvo. La siguiente, por favor. ¿Y qué es la vinculación? El lazo entre los elementos. Atar, y que definiendo qué es justamente el tema de vinculación, atar algo en otra cosa, perpetuar algo, someter el comportamiento de alguien al de otra persona, sujetar, asegurar, poder unir, hacer los lazos.
Imagínense, digo, esto es mucho como del sector energético, pero imagínense que ustedes tienen que ir a cargar gasolina si tienen auto, o el que les transporta tiene que ir a cargar el auto, pero la gasolinera, y eso lo vivimos en pandemia, ¿vieron que en algunas gasolineras no había combustible? Y eso, si te ibas para atrás, pues resultaba que era porque en esas terminales donde llega el combustible y de ahí llega a las gasolineras, ¿qué creen? Tampoco había combustible. Entonces se iban más atrás y se iban a las refinerías, no, pues es que tampoco están baratos o están con una baja producción. Todo tiene que ver. Ahora imagínense todos los elementos que puede existir. ¿Qué elementos puede existir, por ejemplo, en una vinculación que se imaginen ustedes aquí en la escuela? Vean toda la estructura que hay. Hay maestros, y dentro de toda la estructura entre maestros hay también administrativos, ¿no? Hay un control escolar y hasta gente que está de limpieza, ustedes mismos, todos los elementos. Es por eso que incluso hay para los trabajadores sindicatos. Para ustedes, no sé si están involucrados, yo nunca me involucré, por ejemplo, ¿no? Pero existen, ¿no?, comités también de alumnos que definen justamente cuáles son esas directrices y lo llevan. Yo les recomiendo que, yo no lo hice, pero los invitaría a que lo hagan. Involúcrense en esas decisiones, involúcrense en ello, porque al final eso es lo que va a hacer las vinculaciones. No saben, y hagan, y más que amigos, hagan compañeros a largo plazo. No saben el día de mañana que ese compañero que no le pasaron la tarea o que no le explicaron, ¿qué puede hacer? Apóyense, ya es un tema colaborativo. Y tiene que ver justamente esto de la vinculación. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo lo aterrizamos al tema del desarrollo de proyectos sustentables? Ya me la ponía yo fácil el maestro, ¿no? El tema de las Smart Cities o el tema de la economía circular. La tendencia es poder reducir a cero emisiones, cero residuos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues justamente con una integración del ecosistema del proyecto, de cada uno de los elementos. ¿Y qué hace un consultor o qué hace la consultoría? Pues precisamente, la siguiente por favor, ayuda a poder entrelazar cada uno de esos elementos. Les voy a dar un ejemplo. Digo, esta lámina la había puesto porque igual sé que en el seminario están los de la Asociación de Hidrógeno. Esto que ven aquí, o que más o menos ven aquí, es la ruta del hidrógeno verde. Padrísimo. Esto lo hizo una consultora. Para poder llegar a todo esto, simplemente tuvo que hacer lo que ya mencionaban, investigación. Y un chorro de investigación, nacional, internacional, juntarse con expertos, entender las mejores prácticas, poder juntarse con gobierno, poderse juntar con academia, poderse juntar con los empresarios, poderse juntar con los estudiantes, con los trabajadores, con todos los elementos del ecosistema. ¿Para qué? Para poder establecer simplemente en 5 cosas. Para de ahí poder definir que se necesitan estrategias, que se necesitan regulaciones, que las regulaciones nos van marcando. Puede ser que algunas nos gusten o no nos gusten, pero todo el marco técnico, regulatorio o jurídico son el que nos marcan las cosas. Económicas, tecnológicas, infraestructura, ambientales y sociales. Y en cada una de esas poder desarrollar lo que se necesita en cada una. ¿Qué hace o cuál es la función, por ejemplo, hoy de la consultoría? Primero, integrar a todos, tener una mesa de trabajo, poder definir cuáles eran esos puntos importantes, poder jerarquizar, poder dar ese asesoramiento, poder llevarlos, guiarlos, aterrizarlos, dirigir la orquesta. ¿Pero con qué? Con conocimiento, con datos. La siguiente, por favor. Y para ello, ¿qué se necesita? ¿Cuál es el rol de la consultoría en proyectos sustentables? De entrada es capacitación constante. Así como yo ahorita estoy aquí, también estoy inscrito. ¿Por qué? Porque interesa conocer los datos. Varias cosas que mencionaba aquí el maestro yo no conocía. ¿Qué voy a hacer? Pues los descargo, luego los anoté, después tengo que leerlos. ¿Cuántos no están pegados a esto? Y no me digan que lo dejan para ir al baño porque no es cierto. Entonces ahí tienen sus 5 minutos más, pero al final es eso, capacítense,
con el tema de pandemia, híjole, salieron hasta por los suelos capacitaciones, pláticas y demás. Hay que aprender también a poder definir cuáles sirven y cuáles no sirven. ¿Por dónde comenzar? Por la que quieran. De ahí van a poder definir justo cuál es lo mejor, porque hay muy buenos cursos que se dan. Pues vean este. ¿Cuánto les costó? ¿Cuánto les costó, maestro? Esto, un seminario afuera, si es por parte de la industria privada, se cobra y se cobra bien. O ahí les va, digo, al final es algo que también se sabe, pero imagínense que lo hubieran dado seminario de sustentabilidad tecnológica de Monterrey, VM. Entonces aprovechenlo. Todo el conocimiento ahorita es gratis, ahorita se los disponen así, y hay un montón de cosas, pero cosas de estos son necesarias que ustedes le encuentren el valor. ¿Alguna de ustedes ha hecho su CV? ¿Cuántas hojas tienen de tantas cosas que han hecho? ¿No? O sea, y eso se los digo porque fue un ejercicio que en su momento, cuando uno termina la carrera, termina y dice, sí, ya terminé de la escuela de economía, no sé hacer nada. ¿No? Y vas a entrevistarte el trabajo y dices, ¿qué voy a decir que sé hacer? No, pues lo mío es echarme los patos. No, o sea, al final es eso. Esto es esta parte y está a disposición, y dentro del rol como consultor pues es estarse capacitando constantemente, poder hacer un análisis de qué información me sirve y qué información no me sirve. Bibliografía no es el sopitas.com, ¿no? De qué pan soy en el Facebook, que de todas maneras hay buena información. Yo siento que no soy tan grande, sin embargo decía, no, esa cosa de TikTok, y luego me meten viendo cosas de ciencia. Porque así es, uno también hay que adaptarse y tener un equilibrio entre justamente la información que es buena y la que no. Y uno de los principales puntos que un consultor de cualquier materia necesita es moverse en el deber ser. Habrá cosas que nos gusten, habrá cosas que no nos gusten, pero ese marco regulatorio, si no lo hay, pues se tiene que desarrollar y conjuntar los elementos. Y si existe, pues está establecido. No hay que inventar el hilo negro. Para eso ya se reúne la ONU, ya se la Agenda 2030, 2050, o sea, que uno puede participar, por supuesto. Sin embargo, para cosas específicas o consultorías de cualquier materia, ustedes lo pueden hacer. Y con ello poder guiar, ser eficientes, efectivos, dar una orientación precisa. Es como ir al doctor. Imagínense ir al doctor y que diga, híjole, ¿cómo? Si le dolía la cabeza y la garganta, ves los posibles y le arroja 50 enfermedades. No, pues usted se va a morir. Yo algo que les admiro mucho a los doctores es eso. Solamente manejan de lo que uno les quiere decir. Y les dan los 4 síntomas que tienes y dicen, no, pues este aplica para no sé cuántas enfermedades. El consultor hace eso. La siguiente. El consultor justamente parte de todas esas piezas y las empieza. Por eso en el desarrollo sustentable y en cualquier, digo, porque ahora es proyectos sustentables, pero en cualquier proyecto aplica esto. Poder saber qué piezas tengo, cómo las puedo armar, qué me hace falta, hacer un análisis profundo. Y ese análisis profundo solo se va a dar a través del conocimiento. Pero no solamente del conocimiento de todo lo que yo pueda leer, sino del conocimiento que pueda compartir, que pueda transmitir, que pueda retroalimentar. Porque probablemente habrá cosas que yo el día de hoy les expongo. Y ustedes dirán, no, sí, pero la inteligencia artificial esto no. O sea, todo esto tiene que venir siempre de ambos lados. Y eso también, se los dejo ya al costo, todo eso también rompe el tema de brecha generacional. Al final, ya es un tema donde el que no sabe es porque no quiere. Así de sencillo. Y ya lo diría por ahí algún dicho que no sé quién lo dijo, pero dicen que para el número 1 siempre hay oportunidad. Entonces, si hay oportunidad de que ustedes puedan promover el trabajo colaborativo, integrar las piezas, estar en una consultoría, ustedes ser consultores, o estar en su trabajo y de todas maneras tener una formación consultiva, están del otro lado, porque precisamente integra toda esta parte
de ser proactivos eficientes, proactivos conscientes. No, es que si lo hago, pues siempre estoy en la computadora. ¿Qué haces en la computadora? ¿Qué haces en el celular? El siguiente, por favor. Y con esto quise resumirlo en 6 puntos. ¿Qué es la consultoría en nuestros proyectos? Identifica la situación y oportunidad, algo que afuera le llamamos due diligence, que no es más que otra cosa, un diagnóstico especializado. A ver, dime cómo vas, qué necesitas. Afuera suele suceder que no saben qué necesitan, pero uno tiene que ayudarlos a poder interpretar. Por eso les digo que esto es como el doctor, muestra una visión general integral de la situación. Están obligados a saber de todo y de nada, y ser especialistas evidentemente, porque si hoy se habla de litio, una vez fui a un foro y justo, bueno, oye, ¿sabes qué? Híjole, no está el moderador, ya no llegó, le dio COVID y demás, ¿nos puedes ayudar? Sí, claro. ¿De qué va el panel de litio? A leer litio MI, sí, todo lo que hay alrededor. Por eso es necesario tener una visión integral. Tampoco es obligatorio saber todo, pero sí hay que entender que si uno no lo sabe, hay forma de encontrarlo, o seguramente alguien lo sabe y me lo puede compartir, evidentemente siendo aperturado en ese tema. Promueve la conciencia sobre el problema y la importancia de cada actor involucrado. Todos juegan un papel importante en cualquier ecosistema. En el tema de energías renovables de transición, así se los pongo: si el gobierno establece políticas que van en contra de las energías renovables, esto no va a avanzar. Tiene que haber, como dicen, buena voluntad. Pero si al final establecen lineamientos, reglas, tiene que avanzar. Y hay leyes que en su momento se hicieron, alguien las hizo bien, porque sí, no que se quieran. En México se hacen buenas leyes. Ya su seguimiento es otro tema, pero se hacen buenas leyes. Sirve como vínculo entre diferentes elementos para el reconocimiento. No, pues es que me cae mal, pero yo sé que necesito vincularlo, pero con el maestro seguridad. Y buscar la manera. Oiga, maestro, es que necesito que le cambie la siguiente diapositiva. ¿No le puedes ayudar? Establecer que ya se trabajan las cosas por objetivos. Afuera ya se trabaja por objetivos. Digo, hay muchas empresas todavía tradicionales que tienes todo tu horario. No, aquí es por objetivos. Y el objetivo es poder entender hacia dónde vamos. Y parte de eso es hacer conciencia de la importancia de cada uno de esos elementos. Emite las observaciones pertinentes para cumplir los objetivos. ¿Cuántas veces los maestros no les dan un consejo consultivo? Es decir, estudien, muchachos, hagan sus tareas. Y uno dice, no, pues ahora no estudio, no hago mis tareas. Y de repente uno da cuenta. Pero son esas observaciones, esa guía, ¿no? Incluso hasta en algún momento se cambió con los maestros el concepto de ya no son maestros, son facilitadores. Yo te pongo ahí el conocimiento, más o menos de lo que yo puedo analizar, y digo más o menos porque está bien cañón aprenderse tantas cosas y de todo. Sin embargo, se transmite, se da. Y por último, sus acciones en el tema de la consultoría siempre se deben derivar en el deber ser, lo que les comentaba. Habrá cosas que todavía no están establecidas en México, pero hay referencias en otros lados. Por eso les mostraba cómo en otros lados el tema de energías renovables, el de transición energética va más avanzado, que impulsado por otras cuestiones socioeconómicas, como la pandemia, como locaciones geográficas, pues les tienen que acelerar eso. Les voy a dar un ejemplo, y no de Europa, ni de Asia, ni siquiera de Estados Unidos, de Latinoamérica. Chile tuvo una decisión que tomar hace algunos años, y justamente tuvo consultores y un montón de gente reunida para tomar esa decisión. ¿Y cuál fue esa decisión? Necesitamos combustible, pero el tema de tener petróleo, combustóleo, carbón, nos va a llevar lejos estar en estos compromisos internacionales. ¿Cuáles son mis dos opciones? Traigo gas natural a través de buques, o lo mismo y un poquito más, invertirle en renovables. Y gracias a ese tipo de decisiones, dijo, el gas natural, a pesar de que en otros lados les funciona, yo no tengo gas natural. Entonces traerlo me va a representar invertir prácticamente lo mismo en el tema yo de renovables.
Y actualmente Chile es uno de los países en Latinoamérica que tiene más avance y más intromisión justamente en el tema de renovables. Y es un gran ejemplo, porque al final también su política es gubernamental, seccional, es decir, no importa que venga otro presidente, el objetivo se cumple. Entonces, si no, no tenemos que imaginarnos que, es que no somos Europa, es que no somos, no. La verdad, y México geográficamente siempre lo dicen, tiene buenos vientos, eólico, tiene desiertos, solar, residuos, para aventar para arriba. Entonces, hasta en tema de biomasa, tenemos una gran oportunidad. Y con esa gran oportunidad en el tema energético, en el tema de proyectos, que les reitero, yo lo aterricé en el tema a lo mejor de lo que yo comparto, en la parte de energía, en muy específicamente. Pero todo este concepto de economía circular, el concepto de Smart Cities, les da una gran oportunidad de que si quieren trabajar en donde sea, la visión, créanme, va a ser la misma. Son las directrices. ¿La siguiente? Muchas gracias. No, pues quédense ahí, maestros. Ok. Por favor, nos acompaña, maestro Carlos. Pues vamos a aprovechar, si tienen alguna pregunta, alguna duda, comentario, para poder aprovechar el conocimiento de nuestros ponentes del día de hoy. Si no, tendrían también unos 3 minutos para darnos una conclusión. Claro que sí, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Duda? Ahorita son gratis. Gratis. Ya después del horario, ya. Maestro. Gracias. Lo que sea, adelante. Sin pena. Anímense. Teléfono, las redes sociales, por lo menos. Si gusta. Recuerden que también tienen que hacerlo del contenido, entonces parte para las redes sociales. Cualquier duda que les haya generado la charla, cualquier inquietud. Incluso recomendaciones. Tenemos aquí al maestro que es consultor y bueno, es experto en estrategias y demás. O sea. Yo. Adelante. Los oídos, Bueno. los oídos. Me causó mucha curiosidad eso de las ciudades de 15 minutos, y yo la verdad no había escuchado este término, pero ¿cree que sea posible que aquí en Ciudad de México se puedan implementar ese modelo o no? Muy buena pregunta. Y sí, notaba tu inquietud. Qué bueno, siempre pregunten, no tengan pena. Bueno, este proyecto de las ciudades de 15 minutos, como mencionaba, ahorita lo están piloteando. Ya ven que, bueno, le llaman a algunos países, les llaman países o ciudades laboratorio. En Barcelona, en Madrid, me parece, París, Nueva York, en varias ciudades están probando qué tanto puede funcionar y qué tan sostenible puede ser. Aquí en México lo veo complicado. De repente, pues sí encontramos, como decía el maestro, nuestro compañero, efectivamente, de repente vemos políticas un poco contrarias a todo este desarrollo. Yo lo veo complicado, sinceramente, por toda la concentración que tenemos de población. Tenemos amontonada a la gente en las grandes ciudades. Por ejemplo, aquí es clarísimo, La Mancha se sigue extendiendo y extendiendo y extendiendo. Esto de las ciudades de 15 minutos es un proyecto interesante, pero yo francamente lo veo poco viable, o lo veo a largo plazo, a muy largo plazo, porque primero tendría que bajar la densidad poblacional, tendríamos que hacer otra arquitectura urbana, un rediseño de la ciudad para ir creando esto, porque estamos hablando de espacios de 15 minutos, o sea, es un radio realmente muy corto, muy corto. Yo voy más por el lado de las Smart Cities, ¿no? Sí, claro. Creo que es más viable, definitivamente. Esto de las de 15 minutos es muy interesante, pero todavía es un proyecto, todavía se está piloteando. ¿Pudiera ser, maestro, en esta, por ejemplo, en estas unidades habitacionales, que por ejemplo aquí en Bosque Real se va a hacer un piloto de ahí hacer una recolección de todos los desechos y ahí va a generar energía eléctrica y demás? Entonces quizá tienen a veces escuelas dentro de estas unidades. Podría ser, quizás dentro de las zonas, dentro de las mismas alcaldías, a lo mejor cada alcaldía buscar hacer, pero aún así es muy grande la ciudad, pero probablemente, pues bueno, es que hay varios proyectos, hay unas de 15 minutos, hay otras de 30, de 40,
dependiendo del radio, ¿no? Pero probablemente se pudiera ¿Qué conocer. le parece ligado a este tema lo que está haciendo los Emiratos Árabes con la línea de ciudad que también va a tener ahí precisamente todo? Así es. Sí, realmente son proyectos interesantes, pero obviamente estamos hablando que mencionamos que hay dos agendas, una es la 2030 y otra es la 2050. O sea, todavía falta un largo camino que recorrer, y también en la parte educacional, también para poder llevar a cabo, por ejemplo, ese tema de la economía circular. Para que la economía circular funcione, tienes que empezar desde las bases, ¿no? Desde los niños, los jóvenes, pues irnos educando todos en esta conciencia. Entonces hay mucho que trabajar, una gran oportunidad ahí, sí. Sí, adelante. Bueno, no era pregunta, era nada más para interactuar un poco. Porque sí, justo en las ciudades de 15 minutos, 30, hablando de muchos negocios así, estaría complicado, pero en cuanto a tiempos y todo eso, sí funciona. Tan solo lo podemos ver con Domino's Pizza. Es un poco un ejemplo muy aparte, pero ¿por qué? Porque Domino's Pizza, por su distribución de sus negocios, logró cuadrar todo. Entonces logró decir, ¿sabes qué? Si no llega tu pizza en 30 minutos, te sale gratis, porque su distribución le concedía estas atribuciones. Así es. De hecho, bueno, se me olvidó, me olvidó mencionar algo bien importante, algo que vivimos durante precisamente la crisis sanitaria. De hecho, ya de facto lo vivimos. Cuando vivimos todo el tema del encierro, de las cuarentenas, pues tuvimos que vivir en prácticamente ciudades ya no de 15, ¿no? De 5. A lo mejor nada más salíamos a unas cuadras o a lo esencial. Ya lo vivimos y pudimos sobrevivir. Sin embargo, yo creo que vamos más hacia un tema híbrido en todos los sentidos, alimento social a gran escala. No sé si ustedes lo sepan, pero hay un dato. Existen los centros de pensamiento a nivel mundial, los think tanks, en Estados Unidos, en Gran Bretaña. Uno de los principales se llama el Tavistock, que está en Gran Bretaña. Aquí se generan proyectos de ingeniería social a gran escala, proyectos de psicología de masas. Y esto sirvió para preparar también a las personas, irnos acostumbrando de alguna manera a vivir dentro de este contexto. Por eso le empezaron a llamar la nueva normalidad. Y este tipo de moldeamiento de la mente humana, de la mente colectiva. Vamos para mencionarlo como dato. Entonces, vamos a ver. Muchas gracias. Siempre querían preguntar algo, adelante. Es que, por ejemplo, de lo que he visto en conferencias en estos planes que traen, es que no le han puesto atención o no se han fijado en la desertificación que hay como en ciertas áreas del mundo, que es como un problema porque la tierra deja de ser fértil y también se descuida el sector agropecuario, entonces ya no hay fertilidad en las tierras donde cultivamos nuestra comida y el desierto de cierta forma sigue extendiendo. Un ejemplo es África, que pasa, bueno, es un proceso natural en sí, pero como que con la maquinaria y el abuso de tala, como que aceleramos este proceso natural de la tierra, de que pasa de una tierra fértil a ser desierto y luego otra vez a tierra fértil. Entonces no sé qué plan o cómo pueda la Agenda 2030 incluir la desertificación para reducirlo o evitarlo, bueno, que vuelva a ser como algo natural, porque aquí en México ya también se está viendo de que como que desaparecen campos y hay como incendios, puede ser adrede o no, pero Así es. ayuda a la desertificación. Bueno, voy a intentar, es una pregunta difícil, vamos a intentar contestarla también más, si quieras comentar algo al respecto. Pues quizá, si me permiten, Sí, por en supuesto. este tema también en la parte de la agenda hay que entender que ahí se establece evidentemente esos puntos que se deben de cumplir y se tiene que aterrizar por cada uno de los países o de las situaciones. Realmente cuando se aterriza, uno de los grandes problemas, al menos desde lo que nosotros conocemos, es que se establece lo que se necesitaría hacer. Y el gran problema es que no se traduce muchas veces en acciones. Ya se sabe qué se debe hacer. El tema es que tiene que venir acompañado de la buena voluntad de hacer las cosas, de políticas y sobre todo incentivos que puedan generar. Además que no precisamente dentro de esa jerarquización y de uno de los compromisos que puede tener la agenda, a lo mejor en México ese está en el 5, hay otros que hay que entender, ¿no? Entonces eso es lo que luego suele mermar porque y vuelve a haber una revisión de la agenda y lo vuelven a checar y al final sigue faltando que se dan compromisos. Voy a dar un dato tal cual como en el tema de emisiones, no vamos a cumplir para el 2030 y todavía el año pasado
dijimos, no, sí, pongan la aguacate, nosotros vamos a reducir más todavía. Y no vamos a cumplir. Esa es la realidad. ¿Qué va a suceder? Vamos a ver qué va a suceder en ello, pero va a venir otra vez una revisión y vamos a decir si vamos a cumplir. Y lo mismo pasa con ese objetivo y con otros tantos que vienen ahí. Digo, ese era mi comentario. Sí, muchas gracias. Bueno, intentando responder a la pregunta. Bueno, mencionábamos hace rato el tema del cambio climático, ¿no? El tema de estas fases de la Tierra, que son naturales. No todas son provocadas por la mano del hombre. Por supuesto que incidimos en la sobreexplotación de los recursos y en la contaminación. Por supuesto que el ser humano deja su huella, y por supuesto. Sin embargo, ya está contemplado dentro de la misma agenda este fenómeno que está dando de la migración, sobre todo de África, de Asia, hacia la Unión Europea. Que Europa pues es un continente viejo, ya prácticamente ya no tiene nuevas generaciones, ya no hay casi niños ni jóvenes. Toda esta migración que se está dando igual de Sudamérica, Centroamérica, hacia acá, hacia México, Estados Unidos, es dado tanto por los problemas económicos y sociales como por el tema climático, también se está dando, ¿no? Son estas fases naturales de la Tierra y como decíamos, ¿no? El ser humano, la sociedad se va adaptando, es parte de esta economía resiliente. Lo que sí quiero mencionar también es que estamos yendo hacia lo que se conoce como la economía verde, ¿no? O el capitalismo verde. Por ahí para las personas que piensan que el capitalismo, por ahí se decía, ¿no? Que con todo este tema de la crisis, el capitalismo iba a morir, iba a caer a su final, no es real. El capitalismo simplemente está mutando, está cambiando de forma hacia un capitalismo verde, un capitalismo más ecológico, más sustentable. De hecho, por ahí vi el término stakeholders, que es este capitalismo de partes interesadas. Y bueno, de hecho, a quien no lo crea, bueno, pues simplemente vean, el Vaticano tiene una página que se llama Capitalismo Inclusivo, donde sale precisamente en el medio una fotografía en el centro, sale el Papa Francisco rodeado de todos los personajes, todos los representantes de las principales fundaciones, de las principales financieras, de los bancos, de estos organismos supranacionales, salen todos, lo cual nos demuestra que obviamente están todos los gobiernos y todos los organismos están alineados en pro de esta agenda. Pero ¿qué está pasando? Y en el caso de la agricultura, lo que mencionas es muy interesante. No sé si vieron que también ha habido protestas, por ejemplo, en Holanda, en Países Bajos, de los agricultores, porque precisamente con el tema de la automatización y el avance de la tecnología, pues muchos están quedando sin trabajo. Y eso efectivamente es bueno que lo mencionaste, porque también, así como existen incendios naturales, también se ha comprobado que existen incendios provocados por drones de manera deliberada, porque se está concentrando la riqueza. Cuando vemos una crisis económica como el tema de la guerra, vemos cómo se traslada la riqueza, cómo se traslada de mano en mano, y lo que estamos viendo es cómo se está centralizando la economía, ¿no? Todos los sectores estos oligopolios están creciendo más y más. Entonces es donde hay una gran, más que yo tenía con eso, hay una gran confusión. El capitalismo en esencia no es malo. Estamos hablando del libre mercado, del libre comercio entre países, entre personas, lo cual permite la competencia. Por eso estamos aquí, el ingeniero nuestro y yo, que tenemos nuestros negocios, y nos permite competir, nos permite. Sin embargo, esto llamado el neoliberalismo, el hecho de la concentración de la riqueza en unas cuantas manos, en unas cuantas corporaciones, esto es otra cosa. Y lamentablemente es lo que está también sucediendo en el campo, se está monopolizando también. Si no, vean lo que está haciendo Bill Gates comprando terrenos, hectáreas gigantescas en Estados Unidos. Ahí chequen. Pues les vamos a dar las gracias por habernos acompañado. Les vamos a hacer la entrega de unos reconocimientos por el conocimiento que hoy nos vinieron a compartir esta mañana, y dice así, vamos a leer solo uno. Dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Economía, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Guillermo Gómez Herrera por su participación como ponente en el Seminario de Economía Sustentable, Reto de Transformación 2023, con la conferencia magistral El rol de la consultoría en el desarrollo de proyectos sustentables, celebrado el día martes 9 de mayo del 2023 en el auditorio Dr. Giorgiano Marino Roldán de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional.
la técnica al servicio de la patria con la rúbrica de nuestro director, el maestro Manuel Francisco Ortega Hernández. Y bueno, les damos un maestro que nos dictó la conferencia Agenda 2030, retos y oportunidades. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues Aquí los esperamos para Claro que sí, las maestro. presentaciones. si Gracias. me permite nada más dar un mensaje de piso. Claro. Nada más para todos los chicos, las personas que quieran información, con todo gusto ahí contáctenos en nuestras redes sociales. Ahí, bueno, mi negocio se llama, mi empresa se llama Aula Móvil. Nosotros nos especializamos en el tema, obviamente, de educación. Pero quien quiera más información de todo lo que mencionamos en la charla, ahí tengo muchísimos documentales, enlaces, noticieros, recursos para todos ustedes. Con toda confianza ahí, denos un like ahí en la página y si gustan, contáctenos para compartirles información. La información, como bien dijo, es poder. Muchas gracias a todos.